tardes a todos ustedes. Les propongo que iniciemos esta reflexión de hoy que lleva como título La Cruz, Salud del Mundo, con esta oración tomada de este libro para bendecir. Te bendecimos, Señor Padre Santo, que en el exceso de tu amor nos procuraste el remedio de la salvación y de la vida en el árbol, de donde el primer hombre había sacado ruina y muerte. Porque cuando llegó la hora de su Pascua, Jesús el Señor, sacerdote, maestro y rey, ascendió voluntariamente al árbol de la cruz y lo convirtió en trono de gloria, en altar de sacrificio, en cátedra de la verdad. Allí, elevado sobre la tierra, venció al antiguo enemigo y vestido con la púrpura de su sangre, atrajo hacia sí lleno de amor a todos los hombres. Allí, con los brazos extendidos, te hizo Padre la ofrenda de su vida e infundió una fuerza salvadora a los sacramentos de la nueva alianza. Allí enseñó con su muerte lo que antes había anunciado de palabra, que el grano de trigo, cuando muere, produce fruto abundante. Así pues, te suplicamos, Padre, que tus hijos, al venerar este signo de salvación, reciban los frutos de bendición que Cristo Jesús mereció con su pasión, que en la cruz den muerte a sus pecados y que por el poder de esta cruz dominen la soberbia y fortalezcan su debilidad, que en ella encuentren consuelo en sus aflicciones y seguridad en sus peligros, y que protegidos por su amor recorran sin daño los caminos de este mundo, hasta que tú, Padre, nos recibas en el hogar del cielo por Jesucristo nuestro Señor. Bueno, nosotros en la plática anterior, pues vimos cómo la traición ha sido el arma favorita del demonio para engancharnos a todos los hombres en el carro de la mentira y la perdición. Bueno, antes de decir más cosas, pues todos los cristianos, si ustedes se dan cuenta, comenzamos casi todas nuestras cuestiones diciendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y trazamos sobre nosotros una cruz. Es raro el que no lleva, bueno, no tan raro, el que no lleva una cruz. Los apóstoles de la cruz, pues casi siempre traen su cruz ahí, del apostolado. Y nosotros, pues sabemos que la cruz tiene un valor inconmensurable, es decir, que no podemos medir. Y en la plática anterior habíamos dicho, ¿verdad?, como el enemigo pues busca de todas maneras hacernos llamar la atención para que nosotros miremos hacia otro lado y no hacia la cruz. Busca que la traición sea algo para nosotros atractivo, porque de otra manera a Dios sabemos que esa traición o el pecado en general lo ofende, lo lastima, lo contraría, lo traiciona, y también es todo aquello que destruye al hombre y no lo deja ser feliz ni pleno. Esto lo sabemos muy bien en la teoría. O sea, nosotros, el pecado no nos deja ser plenos. Y sin embargo, pues sabemos que Jesucristo no habló tantas veces de la cruz, pero cuando habló de ella, habló de una manera clara y contundente. No es que se pasara hablando de la cruz,
pero cuando le tocó hacerlo, lo hace de una manera que no queda duda a lo que se refiere. Ahora, nosotros también podríamos preguntarnos como cristianos, ¿verdad? Ay, ¿por qué la cruz? ¿Por qué se le ocurrió la cruz? Ahí Jesús en el Evangelio nos habla de la necesidad de tomar la propia cruz. Pero, ¿cómo hacer comprender a una sociedad esta palabra, una sociedad como la nuestra, que siempre busca la comodidad, el placer, la ganancia, lo eficiente, que esté todo planeado para que no falle nada? ¿Cómo hablar de la cruz a una sociedad como la nuestra? Ustedes yo creo que se dan cuenta en su ámbito familiar que no todo mundo acepta el rollo que ustedes tienen y sabrá Dios qué cosas les digan. ¿Cómo hacer comprender esta palabra? ¿Cómo hablar de cruz a una sociedad que por saciar sus apetitos de placer, de poder, de control, es capaz de traicionar a Dios mismo? Esta es nuestra sociedad. Partamos de una constatación. En esta vida, placer y dolor se suceden con la misma regularidad con la que la ola del mar se eleva y desciende. Placer, dolor, así. Porque al placer le sigue siempre una depresión y un vacío capaz de succionar a quien intenta alcanzar la orilla. El hombre busca desesperadamente separar esta especie de hermanos. No. El placer por acá y el dolor es otra cosa, háganse para allá. Sin embargo, a veces se hace ilusiones de poder lograrlo, pero por poco tiempo. El dolor está ahí como una bebida embriagadora que con el tiempo se transforma en veneno. Miren, cuando se habla de esas cosas y uno dice, ay no, pues yo estoy muy tranquilo, muy contento, yo, ¿cuál sufrimiento, cuál dolor? Estamos hablando de las cosas que quizás sean más profundas y que a veces ni siquiera tenemos el valor de sentarnos para de veras sentir cuál es el dolor. Y es el mismo placer desordenado que se retuerce contra nosotros y se transforma en sufrimiento. Aquí estamos hablando de aquellas personas que en determinado momento de su vida optan por el placer desordenado. Ahorita vamos a ver. Y esto o improvisa trágicamente o un poco cada vez, en cuanto que no dura mucho y genera hartura y hastío, vacío. Es una lección que nos sirve de crónica diaria, si la sabemos leer, y que el hombre ha representado en 1000 formas en el arte y en la literatura. ¿Qué cosa? Pues que al placer le sigue siempre el dolor. Un famoso filósofo latino, romano, decía que un no sé qué de amargo surge de lo íntimo de cada placer y nos angustia incluso en medio de las delicias. Esto escribió el poeta pagano Lucrecio. El placer en sí mismo es engañoso porque promete lo que no puede dar. Es como los candidatos que van a tener un cargo, que empiezan a prometer y a prometer y a prometer y saben que no lo pueden dar. Un placer, antes de ser saboreado, parece ofrecer el infinito y la eternidad, pero una vez que ha pasado, te encuentras con nada, humo en la mano. La Iglesia dice tener una respuesta a este que es el verdadero drama de la existencia humana. Ha habido desde el inicio una elección del hombre
hecha posible por su libertad, que le ha llevado a orientar exclusivamente hacia las cosas visibles ese deseo y esa capacidad de gozo de la que ha sido dotado para que aspirara a gozar del bien infinito de Dios. A esto está muy enredado, pero les voy a decir qué es. Está dicho con palabras elegantes. El hombre, teniendo la libertad posible, juzgó cuando estaba en el jardín del Edén. Esta es la imagen mitológica o metafórica. Entonces ahí andaban Adán y Eva con todo lo maravilloso que Dios había hecho. Los ríos, los mares, los árboles, las fieras, las mariposas, los delfines, todo en una gran armonía. Y solamente les había dicho, miren, esto de aquí, por favor, no me lo tocan. Esto no. Este es el árbol de la ciencia del bien y del mal. Entonces, el hombre tenía libertad. Se acercan al árbol. Nunca sabemos qué, porque no lo dice, qué fruto es, pero todos siempre hablan de qué cosa. De una manzana, la manzana de Eva y la manzana de Adán. Entonces van Adán y Eva ahí y de repente miran el árbol. ¿Y qué dice el texto? ¿Cómo lo ven? Apetitoso a la vista. ¡Ay! Mira, no nos habíamos fijado. A ver, pero aquí te puso Dios las papayas, las piñas, las carambolas, el chico zapote. ¿Qué andas viendo esa que te dijo que no? Eso es lo que está diciendo este texto. Entonces, en su libertad, él se quiso orientar exclusivamente a ese placer que estaba prohibido por Dios. Al placer elegido contra la ley de Dios y simbolizado por Adán y Eva, que prueban ese fruto prohibido, Dios ha permitido que le siguieran el dolor y la muerte, porque se los había advertido. Y en esto debemos de ser completamente agradecidos con Dios, que nos da la libertad de elegir. Hace poquito una señora me decía, es que mi hijo no quiere ir a la misa y todos los domingos llora. ¿Y qué edad tiene el niño? 9, bueno, pues es muy chiquito. Pero no quiere. A ver, vamos a ver. ¿Sabes qué? No le vuelvas a decir ni una sola vez que tiene que ir a misa. Siéntalo, porque no es niño, no es tarado. Y le vas a decir, mira, yo soy tu mamá, y como tu mamá te quiero dar lo mejor, y como yo tengo mi fe y la vivo, quiero que la tengas tú. La misa es para esto, esto y esto. ¿Quieres venir? Muy bien. ¿No quieres venir? Hijito, yo te respeto. Me dijo la mamá, pero Dios hace eso con nosotros. Dios, obviamente que un niño no tiene la madurez para saber, pero dice que tiene años con esa batalla, pues el niño algo tendrá, ¿verdad? Pues que no vaya. Yo también le digo, Dios siempre tiene el momento para encontrarse con él, porque lo ama más que tú. Entonces, pero padre, voy a sentir horrible que no obligue yo a mi hijo a ir a misa. Pues eso es también lo que te pasa, ¿verdad? Que luego cargan tanto las tintas que hacen odiosa la fe. Bueno, pero Dios nos respeta y sin embargo nos advierte que el haber transgredido sus leyes sigue el dolor y la muerte más como un remedio que como un castigo, para que no ocurriera que, siguiendo a rienda suelta su egoísmo y su instinto, el hombre se destruyera del todo a sí mismo y al prójimo. Es decir, aquí la reflexión nos dice que
que aún el dolor y la muerte es una misericordia de Dios para que no seamos como bestias desenfrenadas ante el placer, sino sabemos, no. Y un ejemplo clarísimo de esto, las drogas. Por ejemplo, cuando una persona, por lo que sea, se engancha a la muerte, pues tú estás viendo que ya es un tren que no pueden parar. Se van como gorda en tobogán, así, porque no pueden detenerse, porque la droga engancha de esa manera. Y las consecuencias, o también de ciertos desórdenes sexuales, y vemos cómo es posible destruir la propia vida por el placer de un instante. A ver, al drogadicto, ¿cuánto le dura el colocón? Pues no sé, yo no tengo mucha... Sí he estado en campo de drogadictos. En España teníamos una parroquia de drogadictos, ahí que había muchos. Pero pues suele ser un periodo. Y luego lo que viene después de lo que le llaman el mono en España, aquí, ¿cómo se llama? La resaca, lo que viene después es terrible, horas de sufrimiento, y si no se vuelven a enganchar, entonces vemos como el placer, al placer se le adhiere, en estos casos extremos, ¿verdad? Se le adhiere como su sombra el sufrimiento. Nosotros sabemos que Cristo por fin ha roto esta cadena. Él, en lugar del gozo que se le proponía, Él soportó la cruz. Eso lo dice la carta a los Hebreos. Hizo, en resumen, lo contrario de lo que hizo Adán y de lo que hace cada hombre. Él voluntariamente probó el dolor, probó la muerte. O sea, que de primeras no hizo lo que Adán y Eva. ¡Ay, apetitoso! Me lo como. Oye, pero no se puede. Él inauguró un nuevo tipo de placer, el que no padece, al que no precede al dolor como su causa, sino que le sigue como su fruto. El que halla en la cruz su fuente y su esperanza, que pues tenemos un ejemplo muy fuerte en Conchita, ¿verdad? A ver, hallar en la cruz la fuente y la esperanza. Oh cruz salvadora, ¿cómo adherirse a la cruz de Cristo? Bueno, también yo quisiera decir que la diferencia esencial es que es el placer, en este caso, no el sufrimiento, el que tiene la última palabra digamos, en las cuestiones cuando uno elige todo placer honesto. A ver, díganme, ¿hay placeres honestos o no? Díganme, sin miedo. Pues claro que sí. A ver, dígame un placer honesto. Pues comer, a ver, qué rico. Pues ¿qué otro placer honesto? Ay, mira, divertirte, pasear, crear una obra de arte, el mismo matrimonio y la sexualidad es un placer honesto. Y ese placer honesto no tiene como fruto el sufrimiento y la muerte. No, el fruto de una buena comida, pues es un cuerpo sano, la alegría. El fruto de un matrimonio bien avenido, pues son los hijos. El fruto de la creatividad y el arte, pues son las obras de arte. Gozar, ay, transmite la belleza. O sea, quiere decir que no vamos a decir que placer es sinónimo de maldad, no. Lo que no está permitido, pues es lo que trae
el mismo trabajo es un placer. A ver, ¿no sienten ustedes que cuando están haciendo algo que les gusta y que saben que va a dar fruto, estoy limpiando la iglesia? Pues no es algo que diga que me dé placer, pero sé que es algo que va a ayudar a los demás. O estoy bordando la capa del niño Jesús o de la Virgen del Carmen, pues es un placer. Entonces también encontramos placer en la belleza. Ay, qué bien cuando te ves en el espejo con esas cejas y dices, me veo bien. La amistad, el trabajo, felizmente llevado a término. O sea, todas estas cosas que nos pueden dar gozo, y la diferencia esencial es que el placer en este caso es el que tiene la última palabra, cuando yo he escogido correctamente. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros entonces? Como se ha dicho muchas veces, y porque leemos muchos textos de Concha que a veces no, pues son de mucho sufrimiento o dolor, no se trata de ir a buscar el sufrimiento, no se trata de eso. Nadie quiere sufrir, yo no quiero sufrir. ¿Usted quiere sufrir? ¿Le gustan sus dolores que tiene en las piernas? No. ¿A usted? ¿Usted tiene algún sufrimiento? No hay nadie que no tenga y nadie lo quiere. Sin embargo, Jesús nos dice que acojamos con ánimo la cruz y la inherente consecuencia de la cruz, que puede ser el dolor, y nosotros podemos comportarnos con esa cruz nuestra como la vela de un navío, un barco con el viento. Si esa vela está orientada por el lado adecuado, el viento la hincha e impulsa la barca y se mueve a través de las olas. Si en cambio la vela no está bien orientada hacia el viento, que podemos decir al dolor, entonces parte el mástil y vuelca todo. Bien tomada, la cruz nos conduce; mal tomada, nos aplasta. Podemos tener muchos ejemplos. Miren, cuando una pareja tiene la terrible desgracia, porque es terrible, de perder un hijo o una hija, ese es un dolor tremendo. Pero a la vez también puede ser una fuerza tremenda. ¿Cuántas personas, con el hecho de haber perdido un hijo por lo que sea, se empiezan a culpar unos a otros? Es que tú, es que lo dejaste, es que tenías que estar con... No, pero es que tú nunca estás en la casa. No, es que... Y muchas veces, cuando sucede una cosa así, el matrimonio termina por disolverse. En cambio, hay otros ejemplos que el dolor, un dolor tremendo, une a la familia. No solamente al matrimonio, sino que alrededor de eso se cuestionan las grandes cosas. Y se mira aquello, esa cruz, no como una maldición, sino como una oportunidad de mejorar, de acercarse a Dios. Para nosotros es muy evidente, para los padres, que cuando se muere una persona y los familiares están muy alejados, pues de primeras empiezan a venir a la misa, al rosario, participan. Digo, bueno, ojalá que no seamos como esas personas que se mueven a garrotazos, de un garrotazo, ahora sí ya voy. Pues ojalá que no. En aquel tiempo dijo Jesús a sus apóstoles: el que quiere a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que quiere a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. El que quiere
El que no carga con su cruz y me sigue, no es digno de mí. Y también nos dijo, el que debe beber, aunque sea un vaso de agua fresca a uno de estos pequeños, solo porque es mi discípulo, en verdad les digo que no perderá su recompensa. Nosotros sabemos, al menos en la teoría, que la cruz salva. La cruz salva. Pero no, déjalo, así hace siempre. Son como, le entran, no pasa nada. La cruz salva, pero ¿quién quiere abrazarse a la cruz? ¿Quién quiere negarse a sí mismo? ¿Quién quiere decirse a sí mismo, yo en esta ocasión prefiero perder? Yo en esta ocasión prefiero quedarme callado. Yo en esta ocasión, aunque no me toca, prefiero servir. Yo en esta ocasión no me voy a defender, me digan lo que me digan. ¿Quién quiere cargar su cruz? Muchas veces nosotros más bien estamos inclinados a la traición, a la comunidad, a la comodidad, al placer, a lo que nos gusta. Estamos más inclinados hacia allá, a lo que no nos cuesta trabajo. Aunque tengamos una idea por allá vaga de negarnos a nosotros mismos y que sabemos que eso es bueno para mí y para el otro. Es mejor cuando dos personas están airadas y empiezan a decirse cosas que uno se calle, o más todavía que los dos se callen y no hacer un pleitazo. Eso lo sabemos en teoría y vagamente tenemos la idea, si yo me callo no hay bronca, pero a veces nos gana, y a veces pensemos que Dios tiene siempre sus caminos para ayudarnos a cumplir con nuestra propia vocación cristiana. Dios tiene un camino para mí. Si yo de verdad me decido a tomar con seriedad esa, no sé si sea invitación o sea un imperativo, toma tu cruz de cada día. Oigamos qué le pasó a Conchita siendo una joven esposa de 31 años. Es decir, miren, aquí vamos a ver un ejemplo de que, pues depende para dónde está orientada la vela, a dónde nos lleva. Escribe esto, oh mi Dios, ¿y quién podrá jamás penetrar tus intenciones? ¿Quién creyera, mi Jesús, que un baile trajera a mi alma por fin los deseos ardientes de la cruz? Vamos a ver, que en un baile pues no piensa uno en la cruz, ¿verdad? De veras, Padre, en mi oración de hoy, me he resuelto a abrazarme con ella. Es una decisión libre. Es porque en ese momento ella no quería ir al baile. Y no, Señor, es que en el baile se te ofende mucho. Y le dice el Señor Jesús, por eso quiero que vayas. Quiero que vayas ahí y estés haciendo actos de amor y de ofrecimiento. Y entonces ella dice, me he resuelto a abrazarme con ella. Parece que al llevarme el corazón hacia Él, le ha infundido estos deseos de sacrificios y de holocausto. Me ha dicho que me quiere víctima y he estado muy lejos de resistirme. Sí, le dije, sí, por fin, mi Jesús idolatrado. Te amo entrañablemente y porque te amo, ese es el motivo para abrazar la cruz, el amor, nada más por eso. Y porque te amo,
vengan cruces, ponlas tú sobre mis hombros. Yo sé que no das más de lo que nuestra miseria puede soportar. Fíjense qué enseñanza. A veces nosotros tenemos mucho miedo de que nos pueda aplastar la cruz. Y no, Dios nunca pone una cruz sobre nuestros hombros que no la podamos soportar. Y sigue Concha diciendo, sé también que tu corazón es tan tierno que te vales a veces del mismo diablo para atormentar a las almas, pero para purificarlas. Entonces, miren, en resumidas cuentas, aquí encontramos que Dios pone los medios. Si nosotros queremos poner los nuestros, Concha experimenta ese deseo en la oración, o sea, ella pone los medios para que Jesús le hable y luego responde con claridad. Vengan las cruces, pero se pone en situación para que Dios hable. Veamos ahora la experiencia de San Pablo. Yo creo que esta experiencia, pues en la Sagrada Escritura es la más rica y la que más nos puede enseñar de cómo hay que entender la cruz. En la experiencia personal de San Pablo hay un dato incontrovertible, es decir, que no se puede cuestionar. Mientras que al inicio había sido un perseguidor y había utilizado la violencia contra los cristianos, desde el momento de su conversión en el camino a Damasco, se había pasado a la parte de Cristo crucificado. ¿Cómo se llama eso? Cuando uno está en una cosa y luego ya no. Conversión, es decir, paso de rodilla, flanco derecho, una conversión, haciendo de él la razón de su vida, o sea, de Cristo. Él, para San Pablo, ya no hubo más que Cristo crucificado y lo vuelve el motivo de su predicación. Si nosotros leemos la historia de San Pablo, pues él entregó toda su vida por las almas. ¿Qué cosa hacía San Pablo antes de encontrarse con Cristo? ¿Ustedes saben a qué se dedicaba? Bueno, perseguía y detenía a los que, porque estaba enfurecido. ¿Pero de qué vivía ese hombre? ¿Qué es eso? Tenía tienda miscelánea que te ponía que vendía tomates y no. Hacía tiendas. ¿De qué hacían las tiendas? De pelo de caballo, de pelo de camello, de pieles. O sea, tenía un oficio y era judío, pero ¿qué cosa más tenía? Era, sí, fariseo. Y era ciudadano romano, o sea, era un picudo el San Pablo. Entonces, él entrega su vida y esa vida se le vuelve nada tranquila, sino llena de insidias y dificultades. En el encuentro con Jesús le quedó muy claro el significado central de la cruz. Cuando el Señor Jesús en una revelación visita a Ananías y le dice, Ananías, vete a Damasco y ahí está un hombre en la casa tal y tal y tal, y Saulo de Tarso, y lo vas a curar. Y entonces Jesús le dice, Ananías le dice a Jesús, ¡ay, Señor, pero cómo me mandas ahí! Si ese es un perseguidor, si traía carta para matarnos, ¿cómo crees? No, yo ahí no voy. Tú ve y haz lo que te digo, porque yo a ese hombre le voy a enseñar todo lo que tiene que padecer por mí. El mismo Jesús le enseña a Pablo el significado de la cruz. Y Pablo comprendió
que Jesús había muerto y resucitado por todos y también por él. Ambas cosas son importantes. La universalidad, es decir, por todos. Yo no puedo decirle a nadie, por ti no murió Cristo, nomás por mí, no. Y también hay gente que no se da cuenta que murió por ella. Entonces son los dos aspectos fundamentales. Cristo murió por mí, murió por todos. Es decir, realmente murió por todos y subjetivamente murió también por mí. En la cruz, por tanto, se había manifestado el amor gratuito y misericordioso de Dios. Este amor San Pablo lo experimentó ante todo en sí mismo y de pecador se convierte en creyente, de perseguidor en apóstol. Día tras día en su nueva vida experimentaba que la salvación no era algo que estaba por allá, sino que era la gracia que brotaba de la muerte de Cristo y no de los méritos que Pablo hiciera, que por los demás pues no existían. Nosotros podemos preguntar, ¿yo qué mérito tengo? Ay, no, pues yo cocino muy rico, no, yo barro muy bien mi casa. Pues, ¿qué méritos tenemos delante de Dios? Y entonces San Pablo se da cuenta que la gracia de Dios, ese evangelio de la gracia, se convierte para él en la única forma de entender la cruz, la gracia. Fíjense que hay un salmo muy bonito que se reza todos los domingos primeros y es el salmo, nunca me acuerdo el nombre, el salmo X, pero ahorita les digo cuál, que dice: oh Dios, tú eres mi Dios, por ti madrugo, mi alma tiene sed de ti, mi cuerpo anhela la salvación. Cómo te contemplaba en el santuario, viendo tu fuerza y tu gloria. Tu gracia vale más que la vida. Toda mi vida te bendeciré y alzaré las manos invocándote. Me saciaré de manjares exquisitos y mis labios te alabarán jubilosos. Mi alma está unida a ti y tu diestra me sostiene. Tu gracia vale más que la vida. San Pablo se detiene en ese versículo del Salmo. Entonces quiere decir que el que tiene la gracia de Dios tiene algo más valioso que su propia vida. Y entonces, para él se convierte en la única forma de entender la cruz. No solo es el criterio de su nueva existencia, sino también la respuesta a sus interlocutores. A San Pedro le dan una lata espantosa a los judíos y otra espantosa a los paganos, más los judíos, él mismo lo dice. Los de mi propia raza son los más, no sé cómo dice la palabra, pero entre estos, bueno, los judíos que ponían su esperanza en las obras y esperaban de ellas la salvación. Pórtate bien, cuídate, no robes, no mates, trabaja muy bonito, paga tus impuestos, sé muy correcto. Eso Dios lo bendice. Las obras me traen la salvación. Ponían su esperanza en las obras. Y cuando alguien hacía todo eso y le iba mal, los judíos no lo podían entender. ¿Cómo este hombre justo enfermó? ¿Cómo este hombre justo y esta señora justa perdieron a su hijo? Algo habrán hecho mal, porque para ellos la salvación dependía de sus obras.
Por eso los judíos en ese sentido son tan horrorosos, porque creen que haciendo cosas van a encontrar la salvación. Y entonces para ellos las personas más pudientes son las más agraciadas. Ahora yo les digo, eso a veces también nos pasa a nosotros. Ay, yo me fui a Cartago y entré de rodillas en la iglesia. Yo te prendí una vela y yo hice tal cosa y yo le di 50 colores a un pobre. A veces creemos eso y creemos que esas obras salvan. Y los griegos o los paganos se oponían oponían su sabiduría humana a la cruz. Es decir, para los griegos la filosofía y la reflexión era lo importante. Tú no, como me bien sabía decir, que un Dios clavado en la cruz. No entendían eso. Y para San Pablo esto va a tener un primado fundamental. La cruz tiene en la historia de la humanidad, como nos lo transmite Pablo, un primado fundamental. Representa el punto central de la teología de San Pablo, porque decir cruz, para él quiere decir ¿qué cosa? Decir cruz, salvación. Cruz, salvación. Para los judíos, cruz, escándalo. Y para los ¿cómo se llama? Para los paganos, cruz, necedad. Es una necedad. Entonces, el tema de la cruz de Cristo se convierte en un elemento esencial y primario en la predicación del apóstol. El ejemplo más claro es la comunidad de Corinto. ¿Cómo son las ciudades de puerto? Corinto era un puerto. ¿Qué cosas hay en las ciudades de puerto? Hay intercambio comercial. ¿Qué más? ¿Cómo? ¿Qué? Bares. Bueno, no sé si sí, cantinas, tugurios. ¿Qué más? Pues muchas razas, nacionalidades, muchos centros de prostitución, pecado, venta de sustancias prohibidas. Hay un montón de cosas de ese tipo. Entonces, frente a una iglesia donde había de forma preocupante desórdenes y escándalos, donde la comunión estaba amenazada también por partidos y divisiones internas que ponían en peligro la unidad del cuerpo de Cristo hacia la iglesia, San Pablo se presenta no con sublimidad de palabras o de sabiduría, sino con el anuncio de Cristo crucificado. Su fuerza no es un lenguaje persuasivo, sino paradójicamente la debilidad y la humildad de quien confía solo en el poder de Dios. La cruz, por todo lo que representa y también por el mensaje teológico que contiene, es las dos cosas, lo que decían los judíos, escándalo, y es necedad. Lo afirma el apóstol con una fuerza impresionante que conviene escuchar con sus mismas palabras. La predicación de la cruz es una necedad para los que se pierden, mas para los que se salvan, para nosotros, dice San Pablo, es la fuerza de Dios. Quiso Dios salvar a los creyentes mediante la necedad de la predicación. Así, mientras los judíos piden señales, ¡ay! Que se abra el cielo y llueva fuego para que yo pueda creer. O sea, le piden señales a Dios. Y los griegos le dicen, buscan la sabiduría,
Entonces, haznos un discurso lógico, ético, orgánico, cronológico, armónico. Y San Pablo dice, mientras esos buscan sabiduría, nosotros predicamos a Cristo crucificado, escándalo para los judíos, necedad para los gentiles. Las primeras comunidades cristianas a las que San Pablo se dirige saben muy bien que Jesús ha resucitado y vive. El apóstol quiere recordar no solo a los corintios o a los gálatas, sino a todos nosotros, que el resucitado sigue siendo siempre aquel que fue crucificado. Por eso es muy interesante, muy instructivo, muy pedagógico ver que las imágenes del crucificado, cuando están bien hechas, lleva sus manos así. ¿Y qué tiene el crucificado? Las llagas. Ese resucitado es el que murió en la cruz. El escándalo y la necedad de la cruz radican precisamente en el hecho de que donde parece haber solo fracaso, dolor, muerte, precisamente allí está todo el poder del amor ilimitado de Dios, porque la cruz es expresión de amor. Qué difícil para nosotros, ¿verdad? Pensar que la cruz es expresión de amor y el amor es el verdadero poder que se revela precisamente en esta aparente debilidad. Si para los judíos la cruz es escándalo, es decir, trampa o piedra de tropiezo, parece que obstaculiza la fe del israelita piadoso, que no encuentra nada parecido en las Sagradas Escrituras. En las Sagradas Escrituras nunca se habla de eso, nunca. Y San Pablo con gran valentía parece decir aquí que la apuesta es muy alta. Para los judíos la cruz contradice la esencia misma de Dios. ¿Cómo? Porque si ellos dicen, no, a ver, Dios se manifestó con signos prodigiosos, que no abrió el mar rojo en dos, que no tronó en el monte Sinaí y desbarató y descuajó los cedros. ¿Cómo? ¿Un Dios derrotado? Por tanto, para ellos, aceptar la cruz de Cristo significaría realizar una profunda conversión en el modo de relacionarse con Dios. Yo creí que Dios era un señor, un anciano poderoso con un cetro y que tronaba así. Y ahora se me presenta de esa manera. Si para los judíos el motivo del rechazo de la cruz se encuentra en la revelación, es decir, en la fidelidad de Dios a sus padres, para los griegos, es decir, para los paganos, el criterio de juicio es que la cruz se opone a la razón. Pues ¿cómo? En efecto, para los paganos, la cruz era necedad, literalmente era insipidez, un alimento sin sal. Por lo tanto, más que un error, es un insulto al buen sentido. A ver, ¿cómo me dices que tu Dios, un Dios que se debe, cuando decimos la palabra de Dios, decimos, es igual a poder? ¿Y cómo me dices tú que tu Dios sufrió la amarga experiencia de la cruz? Eso es un insulto al buen sentido. Pero San Pablo mismo, en más de una ocasión, sufrió la amarga experiencia del rechazo del anuncio cristiano, considerado una tontería, ni siquiera digno de ser tomado en cuenta en el plano lógico. Para quienes, como los griegos, la perfección en el espíritu, en el pensamiento puro, ya era inaceptable que Dios hiciera hombre. No, pues a ver, ¿cómo? Decían los griegos. Pero a ver, si los dioses están en el Olimpo jugándose y pellizcándose las pompas unos a otros y tomando el falerno, el vino y la ambrosía,
¿Cómo? Es impensable que un Dios que tiene eso quiera hacerse hombre. ¿Cómo puede querer sumergirse en todos los límites del espacio y del tiempo? Por tanto, era inconcebible creer que un Dios pudiera acabar en la cruz. Y esta lógica griega es también la lógica de nuestro tiempo. Es la lógica de nuestro tiempo. Porque cuando nos dicen a nosotros, o más bien, ustedes vean cómo es la gente. A ver, la mitad de la población anda subiendo en bicicleta, haciendo ejercicio para tener buena salud, buen cuerpo, buen apetito. La otra mitad anda buscando cursos y cursos y cursos para perfeccionarse. A nadie se le ocurre la máxima cristiana de decir, para ser felices hay que servir, para subir hay que bajar. A nadie se le ocurre, para estar en la gloria, no es que no se les ocurra, la sociedad nos lleva a que no suceda eso. Para estar en la gloria hay que mirar al crucificado. Para que tú puedas tener vida, tienes que morir. Y pues esa lógica que tenemos en nuestro tiempo y que los griegos la llamaban también de apateia, o sea, indiferencia, como ausencia de pasión en Dios, ¿cómo nosotros, o cómo los griegos, decían los griegos, pero cómo nosotros podemos pensar en el hecho que un hombre derrotado, incluso que recupera su cuerpo para vivir resucitado? Cuando los griegos escucharon esto, le dijeron a San Pablo, ¿qué? Te escucharemos en otra ocasión, que resucitó. Ahí nos vemos, luego nos cuentas. Le dijeron despectivamente los atenienses a San Pablo cuando oyeron hablar de la resurrección de los muertos. Creían que la perfección consistía en liberarse del cuerpo concebido como una prisión. ¿Cómo no iban a considerar una aberración recuperar ese cuerpo que era un lastre? En la cultura antigua no parecía haber espacio para el mensaje de un Dios encarnado. Todo el acontecimiento de Jesús de Nazaret parecía estar marcado por una total necedad. Y ciertamente la cruz era el aspecto más emblemático. Y San Pablo lo hace su motor de vida. Pero ¿por qué San Pablo precisamente hizo esto de las palabras de la cruz? ¿Por qué lo hace el punto fundamental de su predicación? Pues no es difícil saber por qué. La cruz, va a decir él en la primera carta a los Corintios, la cruz revela el poder de Dios, que es diferente al poder humano. Ahí sí los judíos podían leer en las Escrituras una y otra vez, en los Salmos, en el profeta Isaías, tus caminos no son nuestros caminos, tu ciencia no es la nuestra. La necedad divina, va a decir San Pablo, es más sabia que la sabiduría de los hombres, y la debilidad divina más fuerte que la fuerza de los hombres. Nosotros, a siglos de distancia de San Pablo, vemos en la historia que ha vencido la cruz y no la sabiduría que se opone a la cruz, al menos esa es nuestra fe. El crucificado es sabiduría porque manifiesta de verdad quién es Dios, es decir, el poder de amor que llega hasta la cruz para salvar al hombre. Estas son las verdades más profundas del cristianismo. Dios se sirve de modos e instrumentos que a nosotros a primera vista nos parecen solo debilidad. Y el crucificado
desvela, por una parte, la debilidad del hombre y por la otra, el verdadero poder de Dios, es decir, la gratuidad del amor. Precisamente esta gratuidad total del amor es la verdadera sabiduría. Cuando ustedes quieran ver un hombre sabio, a una mujer sabia, no se pregunten por sus discursos ni por lo que ha escrito, sino por lo que ha entregado de vida. A mí me llama mucho la atención que cuando estaban muy por allá, por los años 50, empezando el proceso de canonización de doña Concha Cabrera, pues les pidieron a varios obispos su parecer sobre qué pasó con esta señora, no sé qué. Y hay un parecer que me llamó mucho la atención, la de don Emeterio Valverde y Telles, que era el obispo de León, había sido el director de Concha, ¿y qué? Pues había sido director de Concha, la conocía muy bien, y entonces le preguntaron que, bueno, y su santidad, ¿usted por qué cree que esta señora es santa? Ay, no, dice, mire, yo no creo en nada, o sea, yo no me baso en nada de sus escritos, yo no, de lo que dijo, y yo ni sé qué es eso, sí sabía bien porque era su director espiritual. Yo en lo que me he fijado en esa señora es en la coherencia de su vida, que siempre sirve, que es buena esposa, que atiende a sus hijos, que da limosna a los pobres, que trabaja en favor de la iglesia. En eso es lo que me he fijado, porque es una mujer sabia. Esa es la verdadera sabiduría, entregar la vida. San Pablo lo experimentó incluso en su carne, como lo testimonia en varios pasajes de su itinerario espiritual, que se ha convertido en un punto de referencia para todo discípulo de Jesús. San Pablo se quejaba, ay, aquí me duele, aquí no sabemos qué le dolía, ni de qué estaba malo, o qué situación física, sexual o espiritual haya tenido. Se quejaba y el Señor actuó, y San Pablo escribe, Él me dijo, mi gracia te basta, que mi fuerza se muestra perfecta en la flaqueza. Ándale. Y también he escogido lo débil del mundo para confundir lo fuerte. El apóstol se identifica hasta tal punto con Cristo que también él, aún en medio de numerosas pruebas, vive en la fe del Hijo de Dios, que lo amó y se entregó por sus pecados y por lo de todos. Este dato autobiográfico del apóstol es paradigmático, es decir, es un ejemplo para nosotros. Y de Concha también, ¿verdad? Es decir, son personas que en la debilidad encuentran el poder de Dios. San Pablo, ya voy a acabar, ofreció una admirable síntesis de la teología de la cruz en la segunda carta a los Corintios, donde todo está contenido en dos afirmaciones fundamentales. Por una parte, Cristo, a quien Dios ha tratado como pecado en nuestro favor, murió por todo. El Padre, su Hijo amado, dijo, no, aquí está. Muéstrales, Hijo, la sabiduría nuestra. Entrégate en la cruz. Y por otra parte, Dios nos ha reconciliado consigo, no imputándonos nuestras culpas. San Pablo dice, la deuda que nosotros teníamos, la clavó Cristo en la cruz, ahí está la nota clavada, cancelada. Por este ministerio de la reconciliación, toda esclavitud ha sido ya rescatada. Aquí se ve cómo todo esto es relevante también para nuestra vida.
también nosotros debemos entrar en ese ministerio de la reconciliación, que supone siempre la renuncia a la propia superioridad y la elección de la necedad del amor. San Pablo renunció a su propia vida, ya habíamos dicho todo lo que era un tejedor de tiendas, era un ciudadano romano, era un comerciante, viajaba para acá y para allá, había tenido la mejor escuela de los judíos, renunció a su vida propia para entregarse totalmente al ministerio de la reconciliación, a la predicación de la cruz, que es salvación para todos nosotros. Y bueno, a ver, aquí en estas cosas también nosotros debemos hacer esto. Podemos encontrar nuestra fuerza precisamente en la humildad del amor y nuestra sabiduría en la debilidad de renunciar para entrar así en la fuerza de Dios. Yo les comentaba en la mañana de San Pablo que bueno, nosotros vamos predicando, ¿verdad?, la espiritualidad de la cruz y tratando de hacer estos intentos como para entenderlo más. Luego uno dice estas cosas y no sabe uno si enreda más o no, pero yo les decía en la mañana que la espiritualidad de la cruz, cuando se va conociendo que en la debilidad está la fuerza, en la entrega está la sabiduría, y que muchas veces pues no toda la gente entiende eso. Cuando la espiritualidad de la cruz llega a la gente pobre, a la gente más pobre, a la gente que tiene carencias de todos tipos, entonces la espiritualidad es completamente comprendida. La entienden por una razón, porque la viven ya. Porque viven a veces muchas carencias, porque tienen muchas necesidades, porque de algún modo participan de la debilidad de Cristo y en esa debilidad encuentran su fuerza. Bueno, todos debemos formar nuestra vida según esta verdadera sabiduría. Ya lo hacemos, yo los veo a cada uno de ustedes y ya lo hacen, pero es como para reiterar, no vivir para nosotros mismos, sino vivir en la fe del Dios que todos podemos decir, todos me amó y se entregó a sí mismo por mí. Yo quiero vivir en esa fe de un Dios que se entregó por mí y por los demás. Y eso es encontrar en nuestras vidas la sabiduría. Bueno, hasta aquí le dejamos. Vamos ahora a ver si tienen alguna pregunta. Pregúntenme al menos para saber que no se durmieron. Ahí hay unas hojitas, por favor la reparte Sor Bertila. Preguntas, aclaraciones, comentarios, enriquecimientos. Bueno, aquí la propuesta para esto es que pensemos en un momento de adoración a Jesús en su sacramento de la Eucaristía. Pues vamos a buscar un ratito, llevar estas preguntas y delante de Jesús responder con sinceridad. Búsquense su cuadernito, que no se los vea nadie, mucho menos su esposa, su esposo, porque aquí se les pregunta, ¿qué placeres me atraen? Hay que contestar con sinceridad aquí, entonces es secreto. Usted, Sonia, no le vaya a buscar el cuaderno en India, porque quién sabe. ¿Qué trampas me pone el enemigo para engañarme? Acuérdense que vimos todo eso del libro del Génesis, las trampas que pone el demonio, ¿verdad?
Y luego, ¿cuál es mi experiencia cuando cedo y caigo en algo que ya sé que me daña? Fíjense, esto está como, por ejemplo, que resulta que te preparan un guiso delicioso, ahí tienes con la carnita y una salsa bien rica, su puré de patatas, sus verduritas asadas, y luego te ponen aquí una copa de vino, y tú sabes que ese platillo estuvo preparado con una cucharada de raticida racumín. ¿Te lo comerías? ¿Te lo comerías? No, 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 no. Y sin embargo, muchas veces algunas cosas que están preparadas con un veneno mortal, nos las comemos. Bueno, ahí, a ver, dice, he experimentado que mi debilidad puede ser mi fuerza. ¿Cómo y en qué circunstancias? ¿Cómo pudiera convencerme de que el amor es la fuerza que debe mover mi vida? ¿Y qué me gustaría prometerle a Cristo crucificado? Ahí miren, busquen una sola cosita, muy sencilla, que puedan cumplir y que sea algo movido por el amor. Bueno, si no hay nada más, nadie dijo ni mu. Dígame, don Alberto. Realmente el camino al infierno es el infierno. Porque la consecuencia que va a tener Sí. va a ser infinito, va a ser el mismo infierno. Sí, yo sé, eso comentábamos, por ejemplo, en la primera charla, ¿verdad? Si un matrimonio que de repente se les mete en medio el adulterio, pues vive en un infierno. El hombre, la mujer y los hijos, los suegros, pues sí, ahí están ya, ¿para qué se van a morir si ya tienen el infierno ahí adentro? ¿Sí? ¿Algún comentario más? Bueno, vamos a terminar con este raso que nos recuerda que nuestro Señor se encarnó y encarnación significa cruz, muerte, resurrección y salvación. El ángel del Señor anunció a María: Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. El Verbo se hizo carne. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. María, Madre de Gracia y Madre de Misericordia. Con María todo